Saludo esta mañana en el estudio de Aristegui Noticias a Pedro Álvarez y Casa. Pedro es el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno de la República, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República. Y bueno, invitamos a Pedro porque hay varios temas importantes de los cuales queremos platicar y te aprecio mucho que estés aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen, y muy contento de estar contigo y con tu auditorio en este momento. Muchísimas gracias, Pedro. Pues muchos temas. Te propongo iniciar con lo que fue la cumbre de Belém en Brasil. Allá estuvo nuestra colega Samantha Hernández Escobar, estuvo como enviada especial de Naturaleza Aristegui en esta cobertura que hemos hecho para Naturaleza en nuestro espacio. Y bueno, pues, ¿qué dirías de lo ocurrido? Hay un sentimiento agridulce, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo lo viste tú? Sí, las COP son complejas. Sí, siempre lo son. Muchísimas personas y empieza por la huella ecológica, ¿no? O sea, Sí. cuánta gente va, cuántos aviones, cuánto se gasta y aunque te puedo decir, porque lo vi personalmente, que hubo muchos esfuerzos para justamente medir la huella ecológica, me refiero a los envases, el agua. Sí he aprendido de otras COP para hacerlo mejor. Está rodeado de muchos eventos y muchas expectativas y lo hace complejo, ¿no? Digamos, cosas buenas que yo puedo decir como logros exitosos, pues por un lado se logró avanzar en los fondos que se quiere hacer para la transición energética. Se pudo fortalecer este mecanismo del Tropical Forest Facility, el fondo para transición en biodiversidad para los bosques tropicales, y también se pudo avanzar. No estaba planteado. Yo te diría, en mi perspectiva, nunca se había ligado la agenda de biodiversidad con el cambio climático. Por eso estuve yo ahí. O sea, las gentes que nos dedicamos al tema más de la biodiversidad, podemos dialogar con la gente del cambio climático, porque son temas que no pueden estar separados. Entonces, para mí eso ya fue un avance importante. También parece que el plan de acción que se planteó fue muy importante y se logró, digamos, un documento final. Tú sabes que hubo un incendio y esto retrasó un día. Sí, nos contó Samantha que hubo un desalojo porque hubo un incendio. ¿Y qué se quemó ahí? Bueno, parece que una cafetera. Una cafetera se incendió y bueno, un sustazo pero ahí. había unas zonas, digamos, improvisadas, voy a decirlo así, ¿no? Sí. Y eso complicó un poco las cosas, entonces se refirió un día el cuento final. Entonces, en ese sentido, lo veo bien, porque fueron cosas importantes. México pudo presentar sus contribuciones solamente determinadas. ¿A qué se comprometió México? Cuéntanos de eso. ¿Qué papel jugó ahí México y a qué nos comprometemos, especialmente en áreas naturales protegidas, que es lo tuyo? Sí, bueno. Me gusta mucho cómo lo planteas, porque, digamos, lo que hizo México fue actualizar sus compromisos, tanto lo que se llaman condicionados como no condicionados, y estableció un mecanismo de mucho mayor claridad. Se llama la NDC 3.0, es decir, México presentó, después de un proceso largo de consenso, de discusión con el sector social, con las ONGs, con los empresarios, con el sector público, pues ponernos de acuerdo para ver qué vamos a poder comprometer para contribuir nuestra huella de carbono. Que México es un país que la verdad es que aporta poco, 1.5 en promedio con relación a China, o Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que es importante. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar para la comunidad es fundamental porque estamos metidos en lo que se llama el sistema de sumideros de carbono, que tiene que ver con el manejo de la tierra, con los manglares, con la silvicultura. Entonces para nosotros hay tres cosas fundamentales en las que nos metemos. Una, en mitigación, lo que implica fortalecer la gestión de las ANPs y nuestras áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Es decir, cómo vamos a proteger los manglares, los humedales, a través del carbón azul, prevención de incendios, plagas forestales. Eso sería mitigación. En adaptación, que es el otro mecanismo importantísimo, la ampliación de nuestras áreas protegidas. Ahí voy a decir dos cosas y una vez muy importantes. México tiene actualmente cerca de 99 millones de hectáreas protegidas. ¿Cuántas? 99 millones de hectáreas bajo alguna categoría de protección. 99 millones de hectáreas protegidas. ¿Y cuántas deberíamos tener de aquí al 2030? 150. 150. O sea, nos faltan 51 millones de hectáreas. Y está complicado. ¿Cómo le vamos a hacer? De aquí al 2030. Exactamente. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Le vamos a hacer. Eso me gusta mucho. Porque pues sí, porque ni modo que aquí nos toca al país, ¿no? A todos. Uno lo puedo resumir en que nos vamos a ir de la caja. México firmó, ratificó un compromiso que se llama Común Montreal, que es derivado de los acuerdos de diversidad biológica,
que establece que cada país en el mundo se compromete al 30 por 30 al 2030. ¿Qué quiere decir? Que al menos el 30% de nuestro territorio tendrá alguna categoría de protección. Y eso se le llamó OMEX, otras medidas efectivas de conservación en áreas. Yo lo llamo salidos de la caja porque es buscar otras opciones de conservación que no solo sean las áreas protegidas. Por ejemplo, los corredores biológicos, que conectan áreas protegidas. Y más adelante, si me permite, hablaré sobre ese tema de los corredores biológicos. Pero para mí es muy significativo, porque el concepto de reservas a mí me cuesta mucho trabajo. Porque las reservas son como espacios confinados, sí, que viene de aquí para acá y ya. Sí, pero eso tiene que ver con lo que pasó a las comunidades indígenas de Norteamérica. Sí. ¿No? Es decir, reservas, sí. Reservas, un confinamiento, digamos. ¿No? Y me parece que desde de entrada está equivocado, a menos para nuestra cultura. ¿No te gusta la palabra por esa connotación? Sí, ¿Cómo le pondríamos? Sí, puede ser áreas protegidas. En áreas general, protegidas. Sí, puede ser territorios de conservación comunitaria. Repito, territorios de conservación comunitaria, puede ser, por ejemplo, área de protección de flora y fauna. Hay muchas categorías, ¿no? Pero viene de este concepto anglosajón de los parques nacionales, donde la gente no puede estar y solamente el Estado está responsable o el sector privado. Me parece que México está en otra visión. Entonces, el 30 por 30 nos da la gran oportunidad de salir de la caja y buscar otros esquemas de conservación. Por eso los corredores son tan importantes, porque es la gente la protagonista. Es decir, yo digo que es una conservación con un sentido humanista, ¿no? Y eso para mí es lo más importante, y creo que sí lo vamos a lograr a través de un esquema, primero, de mayor participación de los estados, mayor participación de los municipios, mayor participación de las comunidades directamente. Estamos hablando de por lo menos 2 millones de hectáreas. No hay manera. Punto. No hay manera, y además creo que es correcto. Hay que buscar esquemas mucho más abiertos en nuestra historia agraria. Estamos viendo, bueno, se cumplen 25 años, ¿cierto? Pedro Álvarez y Casa, 25 años de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en este cuarto de siglo, ¿qué ha pasado y dónde estamos parados? Sí, bueno, como tú lo estás diciendo, la CONAM se decretó finalmente como comisión de un órgano desconcentrado de la Semarnat del gobierno federal el 5 de junio del 2000. ¿No? Entonces, en 5 años se ha construido una institución sólida, comprometida en el territorio. Estoy hablando de casi 1.800 personas, que el 95% están en el territorio. Por cierto, en un buen equilibrio de equidad. Todavía no perfecto, 46-54, ¿no? Pero ya muy pronto vamos a hacer un mucho más equilibrado, sobre todo los mandos directivos. Por ejemplo, yo tengo 9 directores regionales, solamente 2 mujeres. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Pero 2 directoras generales son mujeres capaces, preparadas, según historia de formación. Entonces, digamos que había una evolución de la institución y te puedo decir que hay gente comprometida, entregada a la conservación, literalmente arriesgando el pellejo por la vida y para la gente. La segunda cosa que yo creo que ha sucedido es que muchas comunidades, muchísimas comunidades, se han apropiado de la conservación como un elemento propio, un elemento de su propia identidad. Voy a poner un ejemplo muy concreto, los Chimalapas. Chimalapas es una reserva comunitaria de casi 400,000 hectáreas, que por años intentó crear desde una reserva de la biosfera. No había manera. Y las comunidades dijeron, nosotros lo queremos hacer. Cuando yo entré a la CONAM, me pidieron una cita a los líderes comunitarios de Chimalapas y me mostraron imágenes de jaguares, de venados, un sistema de información geográfica extraordinario coordinado por sus hijos. O sea, no fuera a pedir ni fertilizante, ni apoyo para la tierra, sino cómo colaborar con nosotros. Dije, ya estamos en otro lado. Estoy convencido entonces que la conservación, el sentido humanista, es fundamental. Bueno, es fundamental. Hace unos días tuve la enorme oportunidad de estar en la reserva de la biosfera de Mariposa Monarca en Michoacán, pues con motivo de una entrevista que hice que se transmitirá en CNN próximamente, y el sentido de la visita a este santuario, el campanario en el ejido El Rosario, con la reserva de la biosfera, pues fue justamente poder entrevistar a quien junto con su esposo Kenneth logró hizo el hallazgo del lugar de hibernación de las mariposas monarca. Y hablando de lo que dices, justamente pude entrar en contacto con personas de la localidad y sí, efectivamente un esfuerzo y un compromiso muy directo para la conservación, en este caso de la reserva de la biosfera y de la mariposa monarca. Estuve ahí con los amigos del Fondo Mundial de la Naturaleza, pues a la par de lo que fue la cumbre nacional
de la mariposa monarca que se organizó por parte de la Comisión Nacional de las Actividades Protegidas de Michoacán, del Estado de México, del propio Fondo Mundial de la Naturaleza. Y en ese marco de cosas es que uno dice, bueno, sin las comunidades no hay manera, sin las personas que están ahí directamente protegiendo el bosque y en este caso a la mariposa monarca. ¿Cómo fue esta cumbre? ¿Cómo fue? Mira, la verdad fue extraordinaria. Para mí fue muy emocionante por muchas razones. Y estuve con nuestra secretaria Alicia Bárcenas unos días antes. Ahí estaba. Sí, en la cumbre, y fuimos antes. Bueno, yo estuve en la cumbre y antes fuimos con la secretaria al arranque justamente de la temporada Mariposa Monarca, ¿no? Justamente en el Rosario. Para mí fue muy impresionante la cumbre por muchas razones. Primero, muchísimos campesinos y campesinas. Sí. La mayor parte. Sí. Segundo, gente que ha dado su vida a la conservación y a la búsqueda de soluciones. Catalina Aguado, a quien te refieres. Sí, ¿no? Catalina Aguado, que vino a México. Sí, vino a México, pues hay una foto maravillosa del National Geographic, donde hacen este anuncio de que se confirma la migración de la... El lugar donde llegan a hibernar las mariposas. Desde Canadá, pasando por Estados Unidos a México, sí. ¿no? Entonces fue muy importante, pero yo agregué algo en esa cumbre. Don Isidro, don Inaías, don Andrés, fueron 3 personas ya muy ancianos que a ellos le fueron a enseñar a Catalina, a Catalina su esposo, dónde era el lugar donde estaban los santuarios. Fueron ellos los que les dijeron, vengan por acá. Es a lo que voy. O sea, ellos son parte del proceso de reclusión. ¿Cómo son sus nombres? Sí, don Isaías, don Isidro y don Andrés, ¿no? Ya son muy ancianos, por eso no pudieron ir, pero yo quise resaltar el papel también de las personas de la comunidad. Y además de una historia muy anterior, o sea, lo que hizo la CIE es confirmar lo que ya se sabía, es la venida de las mariposas trayendo el espíritu de los muertos, porque llegan a principios de noviembre. Entonces me parece espectacular. A mí no me gusta llamarle fenómeno, porque me parece que no es un fenómeno, es un milagro de la naturaleza extraordinaria. ¿Cómo pueden venir? Muy impresionante. 4.000 kilómetros, más o menos, nomás. 4.000 kilómetros. O sea, del punto más lejano de Canadá al punto más lejano de México, se pueden calcular más de 4.000 kilómetros de vuelo. Sí. ¿En una sola generación de mariposa? Se llama la generación Matusalén. Sí. Esa cambia su proceso evolutivo y un periodo de 4 meses, esa es la mariposa que llega, aquí está, se va, y luego 4 generaciones para llegar a la siguiente, y esa sabe a dónde llegar. Muy impresionante. A mí me parece extraordinario. La ciencia no tiene suficiente respuesta. Ahora hay microchips, le están probando, hay nuevas tecnologías que están tratando de entender esos procesos, pero me parece que es un fenómeno, ¿verdad? Un tú lo dijiste, importante. Sí. Pero sí quiero decir algo que me parece muy importante. México ha hecho un gran trabajo. Lo digo con toda responsabilidad. O sea, hace 25 años se estaba perdiendo los bosques de Oyamel, donde llegaba la mariposa. Cambiamos la reserva y yo participé en eso, por eso me siento muy orgulloso de ello. Y creamos esta reserva de más de 56,000 hectáreas y hemos reducido a menos de 1 hectárea de deforestación por año, y eso es por incendios o por plagas, ni siquiera... ¿De cuántas a cuántas? Cerca de 600 hectáreas que se perdían por año. ¿A una? A una, máximo. Y probado por un órgano independiente vinculado con la WWF, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, que ellos evalúan con investigadores de la UNAM y hacen monitoreo, porque le damos una compensación a las comunidades. Les damos un apoyo por los esfuerzos, los servicios ambientales que proveen, no solo por los bosques, por el suelo, por el agua, sobre todo, fundamental para la zona metropolitana de la Ciudad de México, que me lleva a la idea del corredor bosque de agua. Sí, ¿no? Déjame antes de ir a esto que también nos importa muchísimo. Hace unos días estuvieron aquí justo con motivo de esta cumbre del 50 aniversario de ese hallazgo, que qué bueno que le das el crédito a las personas que condujeron a Catalina Aguado y a su esposo Kenneth a ubicar para estos trabajos científicos de la ruta migratoria Canadá, Estados Unidos y México, y cómo se identificaron estos lugares de hibernación. Bueno, pues estuvieron por acá Carlos Galindo, sí, y Eduardo Rendón del Fondo Mundial de Naturaleza, que han hecho trabajos espectaculares sobre la mariposa monarca y otras cosas. Correcto. Y de esto nos vamos a esto que mencionaste, la ampliación del Parque Nacional Los Remedios. Saludos a Laura Barranco, que ha hecho un gran trabajo como parte de los defensores del Parque Nacional Los Remedios, que ahora se sabe que este Parque Nacional Los Remedios alcanzará al bosque de agua, ¿cierto? Es cierto. Es un bosque muy importante porque es un bosque suburbano, digamos, está rodeado, sí, ¿no? Y entonces creo que es muy importante protegerlo, y yo sé el esfuerzo que han hecho gente como Laura, y yo lo honro, y hay que hacer algo más para apoyarles. Nosotros estamos convencidos que hay que hacer
un corredor de bosque de agua. Los corredores conectan áreas protegidas, por eso se llama corredor, porque conectan una área con otra, desde el Ixtapopo hasta el Nevado de Toluca, pasando por el Teposteco, por el corredor de Xajutl-Chinautzin, por las cumbres del Ajusco, o sea, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, esos 3 estados pueden crear este gran bosque de agua, que hay muchas comunidades y investigadores que lo han estado proponiendo. Me parece que se van a conectar en este esfuerzo fundamental. Así como hablamos de los grandes trabajos de muchas personas a favor de la naturaleza, también hablamos de los criminales y hemos recibido información y aquí hemos presentado reportajes e información relevante del tema del bosque de agua. Hay serias preocupaciones de la tala ilegal del bosque de agua, incluso aquí hemos tenido conversación con el propio gobierno sobre la tala ilegal del bosque de agua. ¿Qué tendrías que decir al respecto y cómo conectaría la ampliación de la reserva, digámoslo así, hacia el bosque de agua con la tala ilegal? ¿Cómo enfrentar esto? Porque incluso nos mandaron un video bastante espectacular, terrible el video, en donde se ve claramente cómo se están llevando los troncos, los árboles, al final de cuentas, pues por la noche, ¿no? Y hay una tala muy fuerte ahí. Sí, la verdad es un problema serio. Muy serio, Estamos ¿no? muy, muy preocupados y ocupados. A ver. Por un lado, la Profepa ha hecho ya decomisos importantes de madera y clausura de aserraderos. Huitzilac, tú sabes que ha habido varios intentos importantes. El gobierno de la Ciudad de México ha hecho operativos muy importantes coordinados y el papel de la Guardia Nacional, ¿no? Digamos, en seguridad pública es fundamental. Nosotros creemos, por un lado, tenemos que atacar ese problema con toda responsabilidad y segundo, buscar alternativas para las personas. Nosotros creemos que hay que permitir, por eso el corredor, sitios de aprovechamiento sustentable del bosque. Y creo que es importante. Bueno, eso es una cosa, otra es la tala ilegal y entonces, criminal. sí, pero el desarrollo sustentable del bosque, ¿cómo lo harían? Sí, yo lo he planteado como un esquema colaborativo. Por ejemplo, ¿por qué no queremos crear un área protegida general? Porque sabemos que será imposible de llevar a cabo. ¿Por? Porque es muy grande, con una presión enorme de los 3 estados de la zona metropolitana, pero si las comunidades dicen, bueno, en este corredor yo quiero crear mi área protegida, por eso puse el ejemplo, los Chimalapas, ellos van a ser los guardianes de su bosque. Entonces no es una imposición del Estado, una idea, ocurrencia de un científico, sino una apropiación de las comunidades. Totalmente. Imagínate muchas islas de conservación comunitaria sumadas a las áreas protegidas que ya existen. Cambia el sentido. Entonces, la idea es crear un mecanismo más de consenso y de esfuerzo. Y, por supuesto, también con acción pública decidida. Están buscando más el uso de inteligencia militar, digamos, para poder atajar el problema. Estamos buscando un uso de drones, ataque ilegal y, por supuesto, hacer actos de autoridad que paren ese problema. Sí estamos en un esfuerzo coordinado, Fiscalía Especial para Delitos Ambientales, como ya dije, la Profepa y, por supuesto, la Guardia Nacional. Estamos muy atentos, estamos buscando los mejores mecanismos de acción para lograrlo. ¿Y esta decisión de que la ampliación del Parque Nacional Los Remedios alcance al bosque de agua está relacionada con este punto específico? ¿Justo? Totalmente. No puedo asegurarte en este momento si puede estar directamente con parte del bosque de agua o conectado. Pero que vamos a hacerlo absolutamente, porque sé de lo que está hablando Laura y otras personas. Y los defensores del Parque Nacional Los Remedios. Pedro Álvarez y Casa. Bueno, se nos agota el tiempo, pero hemos abordado varios puntos muy importantes y me gustaría detener en algo que hemos publicado en Aristegui Naturaleza, que es la reintroducción del bisonte en Cuatro Ciénegas. Hay un reporte de mucha importancia porque es un asunto pues fascinante al final de cuentas. No es cualquier cosa lo que se ha hecho. Esta Fundación Pro Cuatro Ciénegas, en este esfuerzo que se ha pues calificado como histórico, coordinado con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Cuenca Los Ojos, que es una AC, y la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la cual eres tú el titular, pues lograron la... ¿Qué es? ¿Liberación o reubicación? ¿O cómo le llamaremos a este asunto? Traslocación le llamamos nosotros. ¿Cómo le llamas? Traslocación, sí. Traslocación. No, esa palabra no la tenía en la mente. No. Pero la idea es traslocación. Traslocación. Un animal de un lugar a otro lugar. Exacto, traslocación. Estaban en un lugar y pasaron a otro lugar estos 44 ejemplares, ¿cierto? 44 bisontes, 38 hembras y 6 machos, que sería la tercera manada de conservación que se establece en México.
Cuéntanos de esto, porque lo que vimos y las imágenes que pudimos compartir en Naturaleza Aristegui es que fueron trasladados desde este rancho El Uno, en Janos, Chihuahua, que es un lugar espectacular, que arribaron a su nuevo hogar, digamos, ¿no? En esta unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, reserva el santuario. ¿Para qué es esto? ¿Y cómo es que se decidió hacer esto? ¿Y cómo fue la operación? Sí, esto viene ya de hace años antes, de 2009. El Servicio de Vida Silvestre y Pesca de Estados Unidos nos donó, digamos, nos dio unos bisontes, 23 bisontes provenientes justamente de los parques nacionales de Estados Unidos, de la parte central. Estos se reprodujeron por varios años en este rancho que tú has mencionado. Ya hubo un primer intento en 2019. ¿El Uno en Janos? No, primero fue en Maderas del Carmen. Se llevaron un grupo de bisontes. Y esta es lo que, ¿En qué estado? En Coahuila, perdón. ¿Primero en Coahuila? Sí, que es la frontera con Estados Unidos, Maderas del Carmen, que es un complejo de áreas de protección privadas y públicas, que están juntas, ¿no? Que es una cosa espectacular. Pero quiero detenerme un momento ahí, porque es muy importante. ¿Por qué el bisonte? Primero, no es búfalo, es bisonte. Bisonte. Es la primera aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre búfalo y bisonte? El búfalo es en África y está más vinculado con las zonas humedales. Ya. Bisonte más en los pastizales, en las zonas de montaña, ¿no? En América. Y hay una distinción, además en América. Segundo elemento, el bisonte era el animal más importante de las culturas norteamericanas. Y cuando digo norteamericana me refiero desde los Niandí, o mal llamados apaches, hasta los Totoodam y los Cherokees y todos los grupos indígenas del norte de Estados Unidos. Y fueron exterminados por un asunto cultural. Era la manera de controlar y hacer la conquista de los pueblos originarios arrasando con los bisontes, morirlos de hambre. Por eso repito lo de las reservas. ¿Muertos de hambre? Las personas las mataban de hambre, o sea, sí, quitándole los bisontes, matando a los bisontes, mataban a las personas. Una barbaridad. Qué barbaridad. ¿No? Y entonces, tiene un doble sentido. Primero, recupera una historia que está vinculada con la idiosincrasia y con la religión y la cosmovisión de los indígenas, entre ellos los Nandí, ¿no? NDE, es un complicado, difícil expresarlo. En segundo lugar, que parece muy importante decirlo, es que el bisonte con sus pezuñas va moviendo el suelo y con sus heces va fertilizando el suelo. Solo en Madera del Carmen ya recuperamos 4,000 hectáreas de pastos naturales. Entonces, resulta que hay una total integración en la cosmovisión de los indígenas, el manejo de los pastizales y ahora con una actividad económica asociada a la observación, a monitoreo del bisonte. Entonces, llevar estos 44 bisontes ahora cerca de 4 ciénegas, en esta UMA que se llama el santuario, es un ejemplo de replicar este esfuerzo de la integración en ecosistemas de un esfuerzo de introducción del bisonte. Puedes decir algo más brevemente. No es que se agarren 44 y ya, ¿no? Los propios bisontes como manadas, como se comportan como mamíferos, se agrupan. Se van escogiéndose hembras con machos y forman pequeños subgrupos. Así se eligen para poderlos traslocar y llevar un mecanismo que asegure la reproducción de estos bisontes. Entonces, son por eso 38 hembras y 6 machos. Sí, entonces hay toda una... Con eso garantizan la reproducción. Exacto, hay toda una lógica. O sea, ellos mismos se agrupan así y por eso... Ya los va seleccionando, ya los lleva a los que ellos propios seleccionaron. No es que lo hagas al azar, hay todo un proceso. Y se van a hacer también en Sonora, vamos a hacer también en el Rancho Los Ajos un segundo esfuerzo y queremos reproducir en muchos lados más. Porque es un esquema de conservación, manejo y restauración ecológica extraordinario. Conservación, manejo y restauración ecológica. ¿Había algún punto de sobrepoblación en esa zona? Que es algo de lo que yo había escuchado y visto. Correcto, Entonces yo preguntaba, bueno, ¿por qué los sacan de donde estaban? Sí. Y cerrado, ¿cuál es la razón? Ya me lo estás explicando, pero me había explicado también que había un tema de sobrepoblación y entonces era necesario hacerlo para no poner en riesgo a la población general. Lo dices perfecto. Imagínate un bosque que tú reforestas y tienes cientos de árboles en una hectárea. Si tú no haces un clareo de los árboles, entre ellos mismos se van a morir. Van a crecer muy largos los árboles y no van a poder existir. Entonces tienes que hacer un mecanismo de selección para que puedan crecer los árboles. Pasa lo mismo con los bisontes. Tienes que ampliar el proceso porque están reproduciendo y tiene un espacio confinado, tiene un límite de territorio. Entonces llevarlos a otros lados va a ayudar a 3 cosas que dije. Pero me parece extraordinario de cómo el bisonte, como los elefantes en África, pueden ser parte del sistema de restauración ambiental con soluciones basadas en la naturaleza,
que esto es lo valioso de este esfuerzo. Por eso estamos tan contentos con este ejercicio. Oye, y el proceso mismo, yo me imagino que no es cualquier cosa para un bisonte hembra o macho que vivió en donde vivió, ¿cuántos años? ¿Qué te gusta? 10 años, digamos. 10 años o 15 años, Sí, ¿no? sí. Y luego lo cambias de casa, lo cambias de lugar. ¿Qué proceso vive el bisonte? ¿Importa? No? Sí, hay un trabajo... ¿Qué sucede con ellos? Sí, un trabajo técnico muy fino, porque están un tiempo en la adaptación. O sea, no se sueltan, sino Eso. hay espacios confinados, se prepara la alimentación primero asistida, luego se les va dejando los pastos, y ya cuando empiezan ellos a moverse, digamos a las cercas, es que ya están listos para liberarse. Hay todo un proceso de adaptación que es maravilloso en los animales, entonces ya ellos pueden ser liberados. ¿Y había riesgo de algún tipo en el traslado? Sí, puede haber un exceso de estrés. Porque Estrés. en este caso fue exitoso porque fue muy cuidadoso, pero puede haber un exceso de estrés. Se vigilan muchas cosas, la parte, digamos, de algún riesgo, alguna enfermedad, un mecanismo de traslado que pudiera afectar. Todo eso es súper cuidado y por eso la CONAM juega un papel fundamental y la Dirección General de Vida Silvestre, también que es la otra hermana en la semana con la que hacemos este trabajo, y está todos los equipos coordinados y se acompañan hasta llegar al lugar donde van a estar depositados. ¿Quién se hace cargo de los bisontes? Porque pues son lugares muy grandes, por supuesto no puede ser pequeños estos lugares donde están los bisontes, pero ¿quién se encarga de que los bisontes estén bien? Porque ¿cómo funciona el asunto? Sí, en este caso es una cooperación entre la sociedad civil y la CONAM, ¿no? Una combinación. Es una combinación de Fondo ¿Hay Mexicano una para la fundación Conservación. pro Cuatro Ciénegas? Es la que recibió, hay una carta responsiva, digamos, de recibir. Ellos se hacen cargo. Sí, de cuidado, y lo que hace la CONAM es supervisar que el cuidado sea el correcto, ¿no? Ustedes supervisan lo que se responsabiliza hacer la Sí, Asociación exacto. Civil. Y la Dirección General de Vida Silvestre está monitoreando y cada X tiempo van a ver cómo va el estado de salud de las poblaciones para ver si no hay que hacer alguna intervención. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de éxito, pero es un regreso a la historia que es muy justa para las comunidades originarias de Norteamérica. Ni más ni menos. Y bueno, ¿este es la tercera vez que lo hacen? ¿Es Sí. la tercera, el tercer traslado que se hace pues en la historia, digámoslo así? ¿La tercera manada de conservación que se establece en México? Es correcto, y hay una pronto se va a hacer otra en Sonora, como dije, en el Rancho Los Ajos, y vamos a estar, yo creo que hay que hacer otra más a Maya del Carmen, a las áreas protegidas del norte del país, pero eso poco a poco lo vamos a ir valorando. Y quiero agregar dos cosas muy brevemente importantes para mí. Una, hablarte sobre en la NDC que hicimos en Belén. Dinos qué es NSD. Sí, claro, son las contribuciones nacionalmente determinadas en inglés. Contribution Que Determination. tardaron un poco en presentarlas, nos decían algunas organizaciones. Sí es cierto, pero ¿Por qué? digamos, la verdad, pues fue un proceso totalmente abierto de discusión. ¿En serio? Sí, o sea, porque ya decían, ¿dónde están las de México? Y no aparecían, y hasta el final aparecieron. Pero a ver, cuenta de eso. Muchas reuniones, hubo ¿Qué un cosa es proceso esto? largo, de hecho la secretaria Lisa Bersan lo presentó ahí mismo en Belén, con un grupo grande de organizaciones de la sociedad civil de varias partes del mundo y de México. Nos explicó todo el proceso de reuniones que se hicieron de muchos meses atrás para llegar a esta reunión. Sí, y creo que sí que hubo conformar el comité institucional, el comité asesor, los talleres con todos los grupos involucrados. Por cierto, estuvieron presentes algunos en la reunión de presentación del NDC. Y digamos que... ¿Qué significan esas iniciales? Sí, son contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que México se está comprometiendo a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero, bajar en una gráfica que va a la tendencia hacia arriba, bajar a dos tipos de contribuciones. Una que le estamos llamando las contribuciones determinadas, pero digamos no adicionales, y las que si hay condiciones propicias vamos a aumentar, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer en industria? ¿Qué vamos a hacer en la producción agropecuaria, en la producción de ganado, en la movilidad, ¿no? Para reducir las emisiones? Uno, en la transición energética, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para cambiar a modelos de movilidad en una transición energética, modelos híbridos, modelos eléctricos, que nuestra salida de los fósiles como combustibles, pues que sea más adecuada? Oye, quedó fuera la palabra fósiles de la declaratoria, ¿no? Sí, y eso fue una lástima. Nosotros queremos bajar
queremos llegar entre 364 y 404 millones de toneladas de CO2 equivalentes para 2035. Te repito. ¿De cuántas a cuántas? De 364, entre 364 y 404 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2035, ¿no? Entonces me parece ¿Ahora que... 30? ¿Cómo? ¿Ahora en 30? Es que... Es en 35. Sí, para 2035. Es que hay un periodo, digamos, Sí. uno que tiene que ver con el monto total que vamos a llegar y otro que tiene que ver con lo que es adicionalidad. Si hay condiciones de adicionalidad, vamos a aumentar nuestra cifra, ¿no? Entonces, este sería, digamos, el rango en la que nos estamos comportando. Y el otro que quisiera yo agregar tiene que ver con la participación de otros esquemas de financiamiento. Si tenemos financiamiento para poder hacer esta transición energética, vamos a poder cumplir más rápido. ¿Y de dónde sacamos el financiamiento? Pues creo que tiene que ver de dos maneras. Uno, el financiamiento internacional, que es lo que no se ha logrado en las COP, de que se defina una cantidad y un monto y un mecanismo de acceso a esa transición justa. Eso no se logra. No se ha logrado. Y con Estados Unidos fuera, menos. Sí. Y luego, justamente en la declaración no se mencionaron los fósiles. Nos parece que ese es un paso que hay que empujar con toda fuerza para poder... ¿Se retiró de la declaratoria final? O sea, ¿sí lo habían colocado el tema de los fósiles y luego lo quitaron? ¿O cómo fue? Mira, lo que yo sé es que no quedó en la declaración final. No, sí hubo un debate muy fuerte. Yo sé que China y los países árabes no quisieron que estableciera, pero se mantuvo la discusión de que... ¿Cuál es el punto que se pretendía por parte de una hoja de ruta muy clara. Para eliminar los combustibles fósiles en algún momento de la historia, pero ponerlo como meta. Y eso no está como meta. No está como meta, está como intención y falta poner una hoja de ruta y un compromiso. Y lo más importante, un financiamiento para que suceda. Porque muchos países que son los que van a sufrir los efectos del cambio climático, como los países insulares, por ejemplo, pues tienen que tener los recursos para poder... Pero ya a estas alturas, Pedro Álvarez y Casa, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, ya a estas alturas estamos hablando del dinero para mitigar los efectos. Ya el tema de financiamiento para evitar que continúe el calentamiento queda en otro lado, ¿no? Y ahorita estamos en mitigar los efectos. Imagínate, nos ganó el tiempo. Sí, y por eso mencionaba dos, la mitigación y la adaptación. Pero se agregó algo muy importante que en México insistió muchísimo, lo que se llama pérdidas y daños. Pérdidas y daños. Esto no estaba incorporado y México insistió mucho con el bloque latinoamericano que encabezó y lideró Alicia Bárcenas, nuestra secretaria, de que ese tema fuera fundamental. Y eso implica que se puedan evaluar los daños de patrimonio natural y las pérdidas no económicas como biodiversidad y servicios ecosistémicos. Como biodiversidad y servicios ecosistémicos. Me parece que ese valor fue fundamental para poder llevar la discusión. Repito, hubo éxitos y hubo, no voy a decir retrocesos, pero fracasos, porque no se avanzó más de lo que esperábamos. Yo sí replantearía el esquema de las COP, cómo hacerlos más efectivos, con mayores controles, ¿no? Y por supuesto el papel de la sociedad civil, todo el tiempo está empujando, decidiendo. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil no suelte, quien sigue insistiendo que es una responsabilidad de todos. No, totalmente. Diferenciadas, responsabilidades diferenciadas. Sí, claro, le toca hacer al gobierno una cosa, a los empresarios otra, a la sociedad otra, a los medios otra. O sea, a los países ricos otro. No, claro, es un tema conjunto porque no hay manera de decir es algo que tiene que ser a alguien. Nos corresponde a todos en alguna u otra medida. Pedro Álvarez y Casa, pues te aprecio mucho tu visita a este estudio, te aprecio mucho que estés aquí, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de esta COP30, hemos hablado de los 25 años de esta comisión que encabezas, de la Cumbre de las Mariposas, de la reubicación de los bisontes y de el bosque de agua y del Parque Nacional Los Remedios, entre otras cuestiones. Pedro, pues gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, para mí fue una gran oportunidad de transmitir esta idea de una comisión de áreas protegidas vinculada con la gente, con la agrobiodiversidad, que creo que es un elemento fundamental que pudimos establecer ahora en nuestro aniversario. Tuvimos la inauguración de la gran feria de la agrobiodiversidad, extraordinario ver. ¿Eso cuándo fue? El sábado. ¿Qué pasó ahí? En Oaxaca, en la Unión Zapata Oaxaca. Feria Nacional de la agrobiodiversidad. ¿Y cómo fue? Fundamental, porque fue vinculado a los productores que conservan y protegen nuestro maíz nativo. Son bancos de germoplasma extraordinarios de comunidades que tienen teocintle, que es el ancestro del maíz más importante, todavía vivo, ahí intercambiando semillas, y la CONAD metida en esta visión de la agrobiodiversidad como parte de nuestra responsabilidad de la conservación, para mí es un cambio de paradigma extraordinario.
Por eso llegué muy contento de nuestro esfuerzo, más allá de los retos y dificultades que tenemos, por supuesto. Ahora tenemos un mejor presupuesto, lo tengo que decir. Vamos a tener mejor presupuesto, el 50% de aumento a la CONAM. No digo que sea perfecto, pero es maravilloso. Es mejor que no. Vamos a hacer eso, la cooperación internacional que estamos logrando también con el sector privado, el sector de la cooperación multinacional, de muchas de las organizaciones internacionales, y por supuesto el apoyo que tenemos con el cobro de derechos en la CONAM. Creo que esto va a dar un cambio de paradigma fundamental. ¿Qué pasó con el cobro de derechos? Pues se va a sostener. Estamos hablando de cerca de 600 millones de pesos que se cobran como en 112 áreas protegidas, y este recurso regresa a la CONAM para poder tener actividades. ¿No le queda a las comunidades? Sí, las comunidades, por ejemplo, en Valle de Zamora cobran algo, y nosotros lo convertimos en subsidios. O sea, ese dinero que nos dan lo regresamos en apoyo a proyectos que presentan las comunidades para hacer reforestación, restauración, conservación de suelos y proyectos de ecoturismo asociados. Entonces creo que esa combinación entre lo que hacemos con ellos y los recursos que los diputados nos están otorgando, creo que es una buena noticia para México para los próximos años. Pues ahí está Pedro Álvarez y Casa, titular de esta CONAM de Semarnat. Te aprecio mucho tu visita y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, lo invitamos al público a que siga el trabajo de cobertura periodística de Aristegui Noticias en Naturaleza Aristegui, que hemos pues desarrollado a lo largo de este año. Pues inauguramos este espacio con mucho interés, con mucho entusiasmo de lo que significa precisamente la información, el conocimiento, el debate, la reflexión, la acción, desde luego, a favor de la naturaleza y nuestro planeta.